40.000 internos y muros de 11 metros. Así es el Secot. Uno pensaría que la cárcel más segura del mundo estaría en Estados Unidos o en alguna superpotencia europea, pero no, está más abajo en el mapa, en pleno Centroamérica. Se llama Secot y en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares más comentados y debatidos del continente. Para muchos es el símbolo del nuevo El Salvador, para otros una demostración de poder sin precedentes. Pero antes de sacar conclusiones, vale la pena entender qué es realmente este lugar y a quiénes encierra. El Secot comenzó a construirse a finales de 2022, en un momento en que el país todavía estaba marcado por el dominio territorial de las pandillas. Su nombre no deja espacio a interpretaciones, centro de confinamiento del terrorismo. Desde el inicio, el mensaje fue directo. Aquí no iban a recluir delincuentes comunes, sino a integrantes de estructuras criminales consideradas responsables de años de violencia. Y la magnitud del proyecto estaba a la altura del discurso. Capacidad para más de 40.000 reclusos. Una cifra que impresiona, equivalente a llenar un estadio completo con personas privadas de libertad. El día de su inauguración no fue discreto. Las imágenes de policías y militares trasladando a miembros de pandillas recorrieron el mundo. Era una escena calculada. Filas interminables de internos, custodia armada. Un despliegue que buscaba mostrar control absoluto. La construcción tomó apenas 7 meses bajo el gobierno de Nayib Bukele y el costo rondó los $100 millones. El complejo ocupa 23 hectáreas, rodeadas además por 1 kilómetro adicional de controles de acceso. No es solo una prisión, es un complejo diseñado como fortaleza. Su ubicación también responde a una estrategia clara. Está en Tecoluca, departamento de San Vicente, a 74 kilómetros de San Salvador, lejos del bullicio de la capital y lejos de cualquier núcleo urbano importante. El aislamiento geográfico funciona como una capa más de seguridad, reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de apoyo externo o intento organizado de fuga. Y luego están los muros, masivos, entre 9 y 11 metros de altura, con un grosor aproximado de 60 centímetros de hormigón armado. No es una pared simbólica, es una estructura diseñada para resistir impactos, excavaciones y cualquier intento de vulnerarla. Si alguien lograra escalarla, aún tendría que enfrentarse al alambre de púas en la parte superior y más atrás a 2 capas de malla ciclónica electrificada. Cada barrera parece pensada para recordar que salir no es una opción. El perímetro se extiende por más de 2 kilómetros y el suelo que lo rodea está cubierto de grava. No es un detalle estético. Cada paso sobre esa superficie genera ruido. Cualquier movimiento inusual llama la atención de inmediato. Vigilando desde lo alto están 19 torres, también de hormigón reforzado, donde personal armado mantiene supervisión constante del entorno. Algunas de esas torres cuentan además con sensores de movimiento y cámaras termográficas. Incluso en condiciones de poca visibilidad, lluvia o niebla, el calor corporal puede ser detectado. La tecnología complementa la vigilancia humana, reduciendo aún más las probabilidades de escape. Y aún así, eso es solo el perímetro exterior. Dentro del complejo existen 4 anillos de seguridad concéntricos, cada uno con zonas de control específicas y sistemas diseñados para impedir cualquier comunicación no autorizada con el exterior. La tecnología juega un papel clave. Cámaras con reconocimiento facial monitorean distintos puntos estratégicos. Si las autoridades necesitan ubicar a cualquiera de los miles de internos, pueden hacerlo en cuestión de segundos desde un sistema centralizado. Y si alguien pretende ingresar como visitante, tampoco el proceso es sencillo. Hay múltiples controles antes de cruzar siquiera la primera barrera. Los vehículos son inspeccionados minuciosamente y las personas pasan por escáneres similares a los de un aeropuerto. El objetivo es claro: nada entra sin ser revisado y nada sale sin ser detectado. Hablemos primero de quienes sostienen el control desde adentro. El Secot no funciona solo por sus muros, sino por la estructura humana que lo respalda. El director, Belarmino García, tiene bajo su mando a 600 soldados y 250 policías. No es una cifra menor, es un ejército vigilando a otro ejército, pero del lado opuesto. Y aquí la disciplina empieza por casa. Todos los días, incluso los agentes pasan por escáneres de rayos X. Nadie entra sin ser revisado, nadie sale sin control. Dentro del complejo cuentan con armería, comedor, sala de descanso, gimnasio y dormitorios con duchas individuales.
Todo está pensado para que el personal permanezca concentrado, preparado y disponible las 24 horas. La consigna es clara: la seguridad no se improvisa. Ahora pasemos al otro lado de la puerta. El CECOT está dividido en 8 pabellones, bloques enormes de aproximadamente 5.450 metros cuadrados cada uno, espacios diseñados para albergar volumen y control al mismo tiempo. Cada pabellón contiene 32 celdas con capacidad para 80 personas cada una. En total, 256 celdas distribuidas en todo el complejo. 3 paredes de concreto macizo y un frente de barrotes metálicos que permiten vigilancia constante y circulación de aire. No hay puntos ciegos, no hay intimidad. Todo está a la vista. Dentro de cada bloque también existen unidades de aislamiento destinadas a quienes rompen las reglas internas. Son espacios aún más restrictivos, sin ventanas, con un simple grifo y un inodoro. La luz entra apenas por un pequeño orificio superior. La cama es una plancha de cemento. No hay colchones ni comodidades. El objetivo no es el confort, es el castigo ejemplar y la disciplina absoluta. Aún así, la logística no se descuida. Cada pabellón cuenta con salas para audiencias virtuales. Si un interno tiene un proceso judicial pendiente, puede comparecer sin abandonar el complejo. Se reducen traslados, se eliminan riesgos y se mantiene el control total. Todo responde a la misma lógica: minimizar cualquier posibilidad de fuga o desorden. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quiénes ocupan estas celdas? Para mediados de 2024, apenas año y medio después de su inauguración, el CECOT ya albergaba alrededor de 14.000 reclusos, la mayoría pertenecientes a estructuras pandilleras que durante décadas marcaron la vida en El Salvador, principalmente la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. La MS-13 nació en Los Ángeles en los años 80. Mientras a pocos kilómetros se rodaban películas en estudios de cine, en ciertos barrios se formaba una organización que crecería hasta convertirse en un fenómeno transnacional. En sus inicios se organizaban para proteger a migrantes salvadoreños en un entorno hostil. Las pandillas competían entre sí y los enfrentamientos con otros grupos como la mafia mexicana o los eran constantes. Las autoridades federales estadounidenses también los tenían en la mira. Muchos miembros fueron arrestados y deportados a Centroamérica, llevando consigo la estructura y la cultura de la pandilla. Con el tiempo, la organización evolucionó y se volvió más violenta y estructurada. Bajo el liderazgo de figuras como Ernesto Deras, exintegrante de Fuerzas Especiales Salvadoreñas con entrenamiento militar en Estados Unidos, la pandilla adquirió mayor capacidad táctica. Una ironía difícil de ignorar: entrenamiento de élite que terminó alimentando estructuras criminales. Su identidad se hizo visible en los tatuajes que cubrían cuerpos y rostros, siglas como MS, Salvatrucha o los llamados Cuernos del Diablo. Más allá de los símbolos, lo preocupante era su expansión. Muchos integrantes eran jóvenes que provenían de entornos marcados por violencia doméstica, pobreza o abandono. Otros eran reclutados directamente en barrios vulnerables. Con el tiempo, la organización dejó de ser un simple grupo de protección y se convirtió en una estructura criminal con presencia internacional. Ese es el perfil predominante de quienes hoy ocupan los pabellones del CECOT, un centro que no solo encierra personas, sino que representa la respuesta de un Estado frente a décadas de violencia organizada. El rango de edad dentro de las maras siempre encendió las alarmas. No eran solo hombres adultos endurecidos por la calle. Muchos apenas estaban dejando la infancia. Había iniciantes de 20 años, sí, pero también chicos de 12. En hogares marcados por el maltrato, el abandono y la violencia, la aparecía como una falsa familia, un lugar donde sentirse protegidos y respetados. Pero esa pertenencia no siempre era voluntaria. Parte de su crecimiento se sostuvo en el reclutamiento directo. A la salida de la escuela, camino a la iglesia o incluso yendo al trabajo, un miembro de la Mara podía interceptar a un menor y presionarlo para unirse. Los más jóvenes empezaban con tareas básicas: transportar, vigilar esquinas, cometer robos menores. Edificios abandonados se convertían en puntos de reunión, fiestas clandestinas y centros de operación. Identificarlos tampoco era difícil. Los tatuajes eran su marca de identidad: MS, Salvatrucha, los Cuernos del Diablo, grabados en brazos, torso y hasta en el rostro.
más que tinta, eran un compromiso permanente. Muchos trabajaban en construcción, restaurantes o servicios de entrega con documentos falsos, mezclándose con la rutina cotidiana. Pero detrás de esa aparente normalidad había delitos graves, homicidios, extorsiones y una particularmente cruel contra las mujeres. Durante años, El Salvador figuró entre los países con mayores tasas de feminicidio. Y cuando uno de los suyos era arrestado, las represalias podían caer sobre familiares, vecinos o policías. Ante ese escenario, en la década del 2000, los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca impulsaron los planes Mano Dura y Super Mano Dura. La estrategia fue clara: capturas masivas de quienes parecieran pandilleros. La popularidad política creció al inicio, impulsada por el cansancio social frente a la violencia, pero los resultados fueron discutidos. En 2003, la tasa de homicidios rondaba las 36 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2006 había escalado a 64. La pregunta era inevitable: ¿se estaba debilitando realmente a las pandillas o se estaba deteniendo también a jóvenes por simple perfil? La influencia de las maras incluso cruzó fronteras. Algunos miembros fueron reclutados por organizaciones criminales en México para participar en disputas armadas, lo que atrajo la atención de agencias como el FBI y el ICE. Los crímenes de los que hablamos son brutales, son despiadados, afirmó en su momento la fiscal Madeline Singas. Casos como el de Brenda Paz, una joven de 17 años que colaboró con el FBI y fue estando embarazada, mostraron el nivel de violencia interna. O el ataque en Chamelecón, Honduras, en 2004, cuando un autobús fue interceptado y 28 personas perdieron la vida en un acto que buscaba presionar políticamente al gobierno. Todo esto fue construyendo la imagen de una estructura que no solo operaba en barrios específicos, sino que se expandía y se adaptaba, dejando una huella profunda en cada país donde echaba raíces. Las represalias no tardaron en llegar y fueron igual de violentas. 3 años después del ataque en Honduras, mientras Juan Carlos Miranda Bueso y Darwin Alexis Ramírez enfrentaban procesos judiciales, Juan Bautista Jiménez, señalado como autor intelectual, terminó gravemente herido dentro de la propia cárcel, atacado por integrantes de su misma estructura. Ese episodio dejó en evidencia una regla interna clara: dentro de la Mara, la lealtad es absoluta y las traiciones se pagan caro. Pero su alcance no se limitaba a un solo país. Además de operar en Estados Unidos, Honduras y El Salvador, las maras extendieron tentáculos hacia Guatemala y otros puntos de América Latina como Perú y Ecuador. Investigaciones también detectaron conexiones en países más lejanos, lo que mostraba una red con capacidad de adaptación y expansión. En 2009, un informe sobre amenazas de pandillas estimaba entre 30.000 y 50.000 miembros activos, una cifra que dimensionaba el tamaño del fenómeno y su impacto regional. En El Salvador, el panorama dio un giro cuando Nayib Bukele asumió la presidencia. Su estrategia, llamada control territorial, se planteó con metas claras: reducir drásticamente la violencia en el corto plazo, fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las pandillas y consolidar una estabilidad sostenida en el tiempo. Para 2021, la tasa de homicidios había descendido a 18 por cada 100.000 habitantes, una caída significativa en comparación con años anteriores. En 2022, el país registró uno de los índices más bajos de su historia reciente. Ese descenso, sin embargo, estuvo rodeado de controversias. Autoridades estadounidenses señalaron posibles negociaciones entre funcionarios salvadoreños y líderes de... En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 funcionarios bajo la acusación de haber facilitado contactos con estructuras criminales. El gobierno de Bukele negó esas versiones y sostuvo que administraciones anteriores habían otorgado beneficios a las pandillas. La tensión escaló en marzo de 2022, cuando una ola de ataques dejó más de 80 víctimas fatales en pocos días. Tras esos hechos, el Ejecutivo intensificó detenciones masivas bajo un régimen de excepción que amplió facultades de arresto para fuerzas de seguridad. Fue en ese contexto cuando se aceleró la construcción e inauguración del CECOT, concebido como el centro de reclusión para los considerados miembros de estructuras terroristas. Desde entonces, el gobierno ha presentado la reducción de la violencia
marcha como uno de sus principales logros, señalando mejoras en percepción de seguridad y un aumento en el interés turístico. No obstante, el fenómeno de las pandillas no ha desaparecido de la región. En países vecinos como Guatemala continúan registrándose enfrentamientos y disturbios vinculados a estas estructuras. El caso salvadoreño sigue generando debate internacional. Para algunos, un modelo de control efectivo. Para otros, una estrategia polémica con implicaciones complejas. ¿Y tú? ¿Conocías este penal?